Qué gran agrado saludarles en este día. Está heladito, está helado. Seguro que algunos de ustedes están en camita, ya, arropados ahí en casita, porque está muy frío este día 20 de junio, domingo 20 de junio, donde por supuesto a través de estas pantallas, de esta cámara, como ya lo han hecho los hermanos, hermanas, a través del video, los saludos, los mensajes, también un saludo a cada uno de los papás, ¿ya? Que están en su día celebrando, y obviamente también qué buena oración de la hermana Mérida, acordarse de aquellos que están privados de libertad, o aquellos padres que están tal vez en una situación de salud difícil, y especialmente en esta pandemia que estamos viviendo. También un abrazo a cada papá que está pasando un día difícil. También un saludo a cada una de las familias, tal vez que en esta fecha están viviéndola y ya el papá, ya no está en casa, ya no está con ellos. Una fecha sensible, difícil, alegre para muchos, triste para otros. Pero aquí estamos, tratando de, a través de esta transmisión, llegar hasta ustedes para compartir alegría, compartir esperanza y compartir que en Dios se encuentra el abrigo, el refugio, aliento, ánimo para cada momento difícil que pasamos. Así que a veces no entendemos muchas cosas, pero cuando confiamos en Él nos va abriendo camino y nos va enseñando para poder vivir la vida y todo lo que nos está por delante. Saludos, abrazos, cariños para todos. Vamos entonces ahora, hermano, hermana, a conectarnos con la palabra del Señor. Reflexionemos un momento, hagamos un cierre del paréntesis por el Día del Papá y retomemos lo que sería el tema para hoy, domingo 20 de junio. Así que vamos a esperar que si aparece en pantalla, sí, ahí está apareciendo. Vamos entonces a continuar con lo que sería nuestro tema para este domingo 20. Recordando, hermanos, en primer lugar, que como Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de la Florida, tenemos estos 4 ejes que son los que nos van a llevar en nuestro trabajo de tal manera que podamos crecer espiritualmente como hombres, como mujeres, más que como miembros, como discípulos de Cristo, trabajando el eje comunión, trabajando el eje carácter, el eje conocimiento y el eje entrenamiento. A partir de este año ya hemos comenzado a trabajar y vamos a hacerlo en adelante como el Señor nos vaya guiando y dirigiendo. Así que ahí está el detalle, especialmente para nuestros amigos y amigas que están entrando y conociendo a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Esta iglesia pone énfasis en el crecimiento espiritual de cada uno de sus hijos, sus miembros, los hermanos, y ahí están los 4 ejes que nos van a acompañar y van a ayudarnos a orientar el trabajo que tengamos nosotros durante el tiempo en adelante. Y ahí aparece entonces un resumen de estos ejes para que usted los conozca y sepa que esta iglesia, qué está trabajando, en qué se está proyectando, en qué dirección va. Bueno, vamos en la dirección de buscar el crecimiento, la madurez de cada uno de nosotros a través de estos 4 ejes que están y apareciendo ya en pantalla. Por lo tanto, en función del eje del conocimiento, y eje del conocimiento no es como una cuestión teórica, sino que tiene que ver y está relacionado con el entendimiento y la correcta interpretación de la palabra de Dios para aplicarla a la vida personal. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro que está en nuestros púlpitos, la Biblia es el libro que está en nuestros estudios de discipulado, porque desde la Biblia predicamos, enseñamos, orientamos, aconsejamos. Por lo tanto, se hace necesario que cada hermano y hermano de la Iglesia de la Florida conozca su Biblia, conozca la Biblia, la pueda leer correctamente, interpretarla ciertamente y además aplicarla a la vida personal y enseñarla a otros, ¿ya? Porque se ha enseñado muy mal la Biblia, se ha interpretado muy mal la Biblia en muchos escenarios y en muchas ocasiones, y muchos la han leído desde lo que les parece, la interpretan desde su opinión, desde su parecer o desde su construcción evangélica. Y nosotros tenemos que releer la Biblia, y releerla significa mirar el origen, la intención del escritor y en qué dirección está encaminada la aplicación del texto bíblico. Por eso que a este eje le hemos llamado como conocimiento, profundidad en la palabra. Y un domingo al mes vamos a estar haciendo un paréntesis para hablar y adentrarnos un poco más
es la riqueza, hermanos, hermanas, que significa entonces la palabra de Dios. Por lo tanto, hoy día vamos a iniciar con esto. Ya hemos estado hablando de los libros Pentateuco, los libros de la ley, los libros históricos, hemos desarrollado distintas temáticas y hoy día quiero compartirles esta parte de la Biblia que nos parece muy interesante, lo que podríamos llamar la literatura sapiencial o la literatura que está en la Biblia que tiene que ver con la sabiduría. La palabra sapiencial está relacionada con sabiduría, con entendimiento, ¿ya? Y es una literatura además didáctica que se conecta con hechos de la vida, ¿ya? Y es justamente con la intención de buscar en cada uno de nosotros una riqueza y un crecimiento. Bueno, ¿conoce usted la literatura sapiencial, la literatura didáctica? Bueno, ahí está. ¿Usted tiene su Biblia ahí adelante? Bueno, en su Biblia, en mi Biblia, está esta literatura que tiene que ver con la sabiduría. Entonces, miren, le comparto algunos refranes. ¿Usted los ha visto alguna vez? ¿Los conoce, lo ha leído? Y seguro que tiene usted varios ahí en su mente. En boca cerrada no entran moscas. Obviamente no es un refrán, sino que tiene un contenido que nos ayuda a ser un poco más sabios. O como dice ahí, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Y uno se las dice al hijo ahí en la esquina antes de cruzar la calle. No, espérate. Es más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto, así que esperemos que pase el auto, que dé luz verde y entonces cruza, por ejemplo. O más vale prevenir, ¿cómo?, que curar. Hoy son errores, mañana son experiencias. O finalmente no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Y este último refrán me recuerdo años atrás haberlo escuchado, y cuando uno llega al Señor y le empieza a leer la Biblia se da cuenta que este refrán es como que está en la Biblia, pero no de la misma manera. Y es por eso que lo quiero poner a continuación, como si aparece en la Biblia, ¿ya? Esta regla para la vida, que algunos la han llamado la regla de oro, la regla de oro que dice, así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos lo traten a ustedes, sacado de Mateo capítulo 7, verso 12. Por lo tanto, este pasaje que estoy compartiendo ahí en la pantalla, hermanos, es parte de la sabiduría o de la literatura sapiencial. Lo mismo que vamos al Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, uno encuentra mucha sabiduría en lo que Jesús está enseñando y lo que el escritor Mateo reúne en esta porción de 3 capítulos. Habla acerca de hacerse tesoros en el cielo, no en la tierra, habla de que tengamos cuidado con juzgar a los demás, habla de que no debemos preocuparnos, habla de cómo tenemos que dar nuestra limosna, etc. O sea, en el Sermón del Monte, digo, aparece mucha información, mucho consejo que tiene que ver cómo una persona puede ser más sabia. La regla para la vida, de alguna manera, reúne todo en estas líneas, de tal manera que podrían hacer nuestras relaciones con otros mucho mejor. ¿Qué le parece si todos viviésemos conforme a esta regla para la vida? Cambiarían muchas cosas, ¿ya? En vez de mirarnos a nosotros mismos como lo más importante, veríamos al otro también como una persona de mucho valor. Bueno, hermanos, en la Biblia encontramos libros sapienciales, como les había dicho. Por ejemplo, el libro de Job, el libro de Proverbios, encontramos sabiduría en el libro de Eclesiastés, encontramos sabiduría también, ¿saben qué?, en la historia de José. Cuando uno lee del capítulo 37 al 50, hay una historia que se va desarrollando en el Génesis y es una historia que contiene mucha sabiduría especialmente en el protagonista de la historia, en esta parte final del libro de Génesis. Como también uno va a estos 150 salmos y ahí en letras azules están apareciendo aquellos salmos que son, hermanos, ¿sabes?, conocidos como los salmos sapienciales, salmos que entregan sabiduría, salmos que entregan consejo, que entregan orientación. Nuestra Biblia, hermano y hermana, es un libro no solo para ser leído, para ser practicado, porque en él encontramos mucha claridad, luz, dirección para tantos episodios en la vida. Es un libro que nos lleva a las cosas domésticas,
a cuando tú sales o yo salgo de mi casa, cómo debo relacionarme con el vecino, compañero de trabajo, en medio de una situación que se me presenta, en la fila del banco, en la fila del supermercado, cuando alguien se mete en la fila, cuando yo veo una situación que es injusta, cuando yo me veo que pasan por encima de uno. La Biblia es un libro que me dice cómo debo conducirme en los negocios, cuando tengo un cargo de importancia, cuando manejo el dinero, ya en la forma que tengo de decir las cosas, el tema de la verdad en contra de la mentira. En fin, la Biblia no es solo un libro de teología que nos muestra cómo encontrar comunión con Dios, sino que es un libro que nos regresa a la tierra para decirnos cómo debemos desplazarnos y movernos en este mundo de tal manera que nuestra forma de pensar, de hablar y de hacer deje mucho que desear en el sentido positivo, digo, ¿ya? Cuando marcamos una diferencia. Hermanos, son escritos sapienciales, los que le mencionaba. Estos escritos son escritos que se concentran en qué, como les decía, sabiduría, en la sofía, en esa palabra griega, sofía, sabiduría, filosofía, que es el amor a la sabiduría. Son libros que se concentran en descubrir el sentido de la vida. Estos libros nos hablan acerca del arte, cómo se puede vivir en este mundo, cómo recibir ayudas para desarrollar en nosotros tanto destrezas manuales, cómo se es y se puede ser honesto. Es difícil ser honesto. Cuando uno tiene la oportunidad de mentir en un formulario para obtener un bono, se miente para tener un permiso de circulación, una revisión técnica, se miente para ganar, para obtener, para conseguir. ¿Cómo se puede ser honesto en una cultura de la mentira? ¿Cómo se puede ser sobrio? ¿Cómo se puede ser casto o puro? Y también una persona de buena reputación. Es importante, para otros no les es importante. Dicen, es mi vida, yo veo cómo la vive, ¿qué importa lo que digan los demás? Yo he decidido vivir así. Muy bien, pero el que se acerca a Dios no puede tener este pensamiento. Tú tienes la libertad de tener este otro pensamiento, pero quien se acerca a Dios y con Dios comunión quiere tener, no puede trazar su vida a su manera, a su gusto. Estamos sujetos a ese Dios que se dice que es nuestro Señor, nosotros sus siervos. Esta relación que existe en el reino de Dios es entre un rey y los súbditos, los siervos. Por lo tanto, no se puede pensar en estar bien con Dios y yo tener la libertad de hacer lo que quiero y como quiero vivir mi vida. Hermanos, hermanas, por lo tanto, estos libros sapienciales, esta rica literatura didáctica nos lleva a un crecimiento como persona. Por lo tanto, el que es cristiano, la que es cristiana, no puede continuar siendo la misma persona. Tiene que haber un fruto y por lo tanto estos libros nos ofrecen la oportunidad de mirarnos al espejo y ver dónde todavía no hemos crecido, dónde no hemos avanzado, dónde no nos hemos dejado cambiar. Hermano, pregunto, ¿has leído alguno de estos libros de sabiduría, estos libros que son considerados literatura sapiencial? ¿Lo has leído? ¿Te has enriquecido? ¿Qué te ha llamado más la atención? ¿Cómo estos libros o esta literatura o estos relatos han ayudado a nuestro crecimiento, a tu crecimiento como persona, como ser humano? Esperamos que sea de muchas maneras. Miren, y cito a continuación Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. No puedo dejar de no mencionarlo porque justamente ahí está el centro, el núcleo para alcanzar sabiduría. Como dice Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y puse en rojo las palabras para. ¿Para qué son estos proverbios? Que es uno de los libros de sabiduría. Para adquirir sabiduría y disciplina. Para discernir palabras de inteligencia. Es útil para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia, la equidad. Para infundir sagacidad al que es inexperto, conocimiento, también discreción a los jóvenes. Miren, para los hijos, para todos nosotros, qué importante meternos, zambullirnos en el contenido de estos libros. ¿Para qué más? Escucha esto el sabio y aumente su saber. O sea, nadie puede ser sabio y decir hasta aquí he llegado. Aumente su saber, reciba dirección, el entendido, y agrega otro para.
para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Y ahí está el pasaje tal vez clave en esto. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Por lo tanto, me puedo rodear de buena literatura o tener de fondo virtual una biblioteca llena de libros, ya, con importantes autores. Pero si en mi corazón no tengo ese temor al Señor o el temor del Señor, difícilmente se va a conseguir esa sabiduría en toda su expresión. Y ese temor del Señor no es miedo para nada, sino que es el sentido de reverenciar, de respetar, de venerar y de adorar al único Dios, tenerlo a Él como el primero en mi vida. Y como decía Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí está el temor del Señor. Cuando coloco al Señor en primer lugar en mi vida, la sabiduría va a empezar a brotar desde su trono para llenar ese vaso nuestro, de tal manera que como están esos paras ahí, puedan ser una realidad en mi vida, en nuestras vidas. Hermano, hermana, ¿qué nos falta para ser sabios? ¿Te consideras una persona sabia? Levante tu mano. Nadie la levanta, ni yo la levanto. Porque entendemos que este camino es un camino que estamos recorriendo, que no hemos llegado a la meta, que nos falta mucho, que nos damos cuenta que cuando hubo una situación no supe callarme la boca y tal vez respondí de una mala manera, que en el hogar, en la casa, cuando alguien dejó algo desordenado o cuando se presentó una situación, en lugar de responder sabiamente, tal vez dejé ver mi naturaleza caída en la forma de pensar del otro, de la otra, del vecino, del amigo, que es molestoso, que no es como yo quiero. O sea, tendríamos que hacer un escáner, una revisión a nuestra vida y compararnos con esta literatura, estos contenidos, para ver que nos queda mucho camino por recorrer y mucho por qué entonces ser transformados y cambiados. Pero ahí está, hermano, hermana, tú has llegado al Señor, y aquel que no ha llegado al Señor y no conoce a Cristo todavía, a través de este mensaje quiero invitarte a ti, que vengas a Cristo, que vengas a Dios, te pongas en comunión con Él a través de Jesucristo, quien murió en la cruz, para que nuestra vida, tu vida comience a cambiar, experimentar un vuelco, de tal manera que de la necedad nos volvamos de cara hacia la sabiduría y este camino comencemos a caminar. Hay oportunidad, hay posibilidades en Cristo Jesús, porque el que está en Cristo, nueva persona es, dice la Biblia. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Te hago esta invitación para que vengas al Señor en el día de hoy mientras seguimos avanzando en este tema. En estos libros sapienciales, como mencionaba hace unos momentos, que están en la Biblia, uno encuentra estos consejos, muchos consejos y para muchas áreas de la vida. Hay mucho que reflexionar. Y saben, esta literatura nos invita, aquí yo tengo un sillón, nos invita a sentarnos, reflexionar, algo que muy poco tiempo tenemos porque vivimos apresurados contra el reloj. Y yo mismo mirando de no pasarme en el tiempo en este mensaje, pero son libros que nos invitan justamente a tener tranquilidad, quietud, observar, mirar, reflexionar acerca de mi vida, cuán bien o cuán mal lo he estado haciendo. Nos presentan advertencias porque hay peligros en el camino, así como tú y yo salimos a la calle y ya nos han advertido que no tenemos que estar hablando con celular en la calle, que tenemos que llevar los vidrios arriba en el vehículo, que tenemos que mirar para ambos lados, no tenemos que... Entonces, la Biblia también nos presenta advertencias porque hay peligros de inmiscuirnos y de estar donde no tenemos que estar, ver o escuchar lo que no tenemos ni que ver ni tampoco escuchar. Se nos enseña la decisión responsable, o sea, tú y yo somos responsables de nuestras decisiones, o sea, toma decisiones y hazte responsables de ellas, porque todas las decisiones de alguna manera son una siembra y todo lo que uno siembra cosecha. Por lo tanto, la Biblia en ese plano nos lleva, como también nos lleva a probar y comprobar. Pero probar ¿qué? Probar lo bueno. Probad y ve qué bueno es el Señor, dice uno de los salmos. Ya comprueba qué bueno es esto. Toma este camino de rectitud, toma este camino de buen consejo, sigue el buen consejo, pruébalo y comprueba. Esa es la literatura sapiencial. Es muy rica
en enseñanza, en dirección, en orientación para nuestro andar. Ojo, y no solo para los jóvenes, y diría los adultos, no solo para los jóvenes. Los adultos dicen, escuchen jóvenes, escuchen. No, es para los mayores también, porque también uno encuentra en mayores, en nosotros, también comportamiento y conducta que dejan mucho que desear. Por lo tanto, es necesario ducharnos, empaparnos y mojarnos de estos consejos que uno encuentra en estos libros de tanta riqueza. Miren, les quiero mostrar algunos ejemplos para que usted se entusiasme, para que usted vaya a su Biblia y mire lo que encontramos. Encontramos algunos proverbios o refranes, a modo de ejemplo. No puedo mostrar todo por el tiempo, pero miren, Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego y sin chisme se acaba el pleito. En Proverbios vamos a encontrar esta clase de refranes donde la primera línea habla de algo doméstico y la segunda línea está el consejo. Sí, en Proverbios encontramos esa estructura, como cuando dice el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. ¿Ves? De una cuestión doméstica, después pasa al consejo, tomándose de lo doméstico, de la vida diaria, pasa entonces a enseñar un consejo. Mire, ¿y no acaso no hay sabiduría en esto? Sin leña se apaga el fuego, así que hermano, dejemos los chismes, porque ahí es donde el pleito se va a terminar. Y el hombre es pulido, es trabajado cuando trata con otros, cuando nos relacionamos, en las diferencias. Ahí entonces se afila este hierro que podríamos decir es como nuestro corazón. También encontramos en Proverbios otros proverbios que son llamados esos proverbios contrarios. Mire qué riqueza que hay aquí, ¿no le parece? En Proverbios capítulo 11, verso 13. Dice el pasaje, la gente chismosa revela los secretos, ¿ya? La gente confiable es discreta. Estos son llamados de alguna manera porque están construidos de esta manera, como contrario. La primera línea dice una cosa y la segunda línea es contraria a la primera línea. Es como el polo opuesto. Y así encontramos proverbios construidos de esta manera. La gente chismosa revela los secretos, pero el confiable es discreto. Como tal vez Proverbios 12:22, el Señor aborrece los labios mentirosos. Habla de la mentira, pero abajo mire lo contrario, pero se complace en los que actúan con lealtad. Por lo tanto, si usted puede observar al leer su Biblia, notará esta estructura, notará cómo, por ejemplo, en el libro Proverbios aparece esta construcción, pero entre otros están los enigmas también que hay que descifrar, y también son parte de los libros de sabiduría. En Eclesiastés también tenemos enigmas. En los evangelios tenemos enigmas que también lo dijo Jesús. ¿Recuerdan cuando él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo edificaré? Nadie lo entendió porque era un enigma. Había una idea detrás de ese enigma, detrás de esa declaración o de esas palabras que afirmaba Jesús. Hermanos, desde el Génesis al Apocalipsis y puntualmente en estos libros, tenemos esta literatura de mucha riqueza para nuestro crecimiento. Bueno, y ahora los quiero llevar a que sí abramos nuestras Biblias. El tema lo hemos ya partido hace varios minutos, pero quiero terminar esta parte o cerrar ya el tema invitándole a que vayamos a la historia de José. Como les decía en un momento, la historia de José también es considerada como una sección en la Biblia de sabiduría. ¿Y qué respuestas uno encuentra en estas dos partes de la historia de José? Uno está en Génesis 39, versos 8 y 9. Leamos esa primera parte porque se recuerdan que José es vendido por sus hermanos y este José, al ser vendido por sus hermanos, es comprado por los mercaderes y es vendido ahí a un soldado, a Potifar. Él tenía una linda esposa y Potifar ve y descubre que José tenía buenos dones, capacidades para la administración y le encarga todos sus bienes, toda su casa. Ahí estaba José como un sirviente, pero a cargo de la administración de la casa de este general, como es llamado Potifar. Y un día estaba la esposa que lo vio hermoso, atractivo, un hombre correcto, un hombre responsable, un hombre que hace bien su pega, un hombre concentrado. Y esto le llamó la atención a una mujer.
a una mujer casada, la esposa de Potifar, no sabemos su nombre, pero en ese momento en que ella, estando solos en casa, se acerca a José con la intención de embaucarlo, de seducirlo, ella como mujer a su hombre, José ve y entiende la situación y le responde a ella. José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene de qué preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo, le dice José a esta mujer. Mi patrón no me ha negado nada, claro, excepto meterme con usted, que es su esposa. Y la pregunta es, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra él y especialmente pecar contra Dios? Esto es considerado, y lo considero, una gran respuesta que viene de un corazón que es sabio. ¿Por qué, hermano? Porque la vida está construida de situaciones, la vida está hecha de momentos que aparecen en cualquier instante, y ahí está donde se ve de qué estamos hechos, cuáles son nuestras convicciones, cuáles son nuestros valores, a qué consideramos que es correcto y que no es correcto, que es indicado y que no es indicado, cuál es el camino que nunca debo transitar y por el que siempre debo ir. Y esta respuesta, este momento, este escenario que está ocurriendo entre un hombre y una mujer, entre José y la esposa de Potifar, refleja claramente lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que no nos dejemos arrastrar por la corriente, que no veamos que se está presentando la oportunidad y nadie lo va a saber, nadie me está mirando. ¿Cómo que nadie me está mirando? Hay un Dios que todo lo observa, que todo lo ve y que está allí para ver cómo vamos a responder. Por eso que tenemos que pedir perdón y arrepentirnos de tantos momentos donde nos fuimos un José, donde nos fuimos tan firmes, donde no tuvimos claro nuestro horizonte, nuestro norte, donde nos equivocamos, donde fallamos, donde tal vez tomamos el camino fácil. Esto es lo que Dios espera ver en nuestras vidas, estas clases de respuestas, no solo en palabras, sino que también en nuestras decisiones y ser responsables por ello. ¿Qué le parece este relato? ¿Estamos a la altura de José? ¿Haríamos lo mismo si se nos presentara una situación como esta? Estoy claro en mis convicciones, pero ¿sabe qué? El principio de esto es el temor del Señor. Amar a Dios con todo el corazón me va a ayudar tremendamente a dar una respuesta como esta cuando llegue el momento. El segundo episodio, en la misma historia de José, viene tiempo después. ¿Se acuerdan? Que José le interpretó el sueño al faraón, que vio que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Bueno, pasaron los 7 años de abundancia, vino los 7 años de escasez, vino el hambre en la tierra, pero como José era el administrador ya de toda la tierra de Egipto, era el segundo después del faraón, entonces había alimento en los graneros. Y ahí llegan los hermanos de José, enviados por Jacob, su padre, a buscar y comprar alimento a Egipto, porque ahí se habían enterado que había alimento, y José los reconoce. Esos fueron los hombres, sus hermanos, que lo vendieron años atrás, por envidia, por la razón que hayan sido. Y José llegó confundido, un niño siendo vendido como esclavo, y miremos dónde está ahora, y los reconoce. Ellos, estos hombres, sus hermanos, que vienen con el ánimo de comprar, traen dinero, no reconocen que el que está ahí mandando todo, a cargo de toda la tierra de Egipto, es su propio hermano al cual ellos vendieron. Y para hacer corta la historia, en un momento ya José ya no resiste darse a revelar a sus hermanos, ya no resiste guardar silencio, sino que en un momento, cuando hace salir a todos allí en el palacio, es que José les dice a sus hermanos que no saben lo que está pasando: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Y me imagino que ellos se miraban unos a otros: ¿qué está pasando aquí? Pero ahora, agrega José, por favor, no se afligen más, ni se reprochen, dice, el haberme vendido. Pues en realidad, miren la sabiduría, miren la capacidad de ver las cosas detrás de algo que es difícil. Pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes. ¿Para qué? Para salvar sus vidas, porque Dios sabía que esta hambre iba a venir. Por eso agrega: Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria.
y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Y agrega una vez más, pues Dios quien me envió aquí y no ustedes. Hermanos, cuando alguien es tratado como José fue tratado, vendido, menospreciado, rechazado, y más encima se le mintió al padre haciendo creer que una bestia, un animal, lo había devorado cuando le muestran la túnica ensangrentada. Cuando actúan de esta manera contigo, alguien que es sabio es capaz de ver las cosas detrás de las desgracias, detrás de la dificultad, detrás del desprecio, del rechazo, y entender que Dios siempre, hermanos, está trabajando. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Dios siempre está trabajando. Y aunque hayan dificultades o esta pandemia que vivimos hoy día, Dios está trabajando. Pero muchos no lo ven porque falta sabiduría. Y creemos que José era un hombre que había sido dotado de una sabiduría, no solo él, también Salomón y tantos otros más. Sabiduría que se adquiere por inmiscuirse, o mejor dicho, meterse, zambullirse en estos libros de tanta sabiduría que estamos relatando hoy. José es capaz de perdonar y de no llenar su corazón de resentimiento, de odio, y de tomar el derecho que tiene en sus manos para mandar a encarcelar a esos hombres que lo vendieron, sino es capaz de perdonarlo, mirarle a los ojos y comenzar a ver las cosas desde la perspectiva correcta. Hermanos, ¿qué te parece ambas historias? Ambas historias reflejan lo que estos libros, esta literatura, cuando la leemos, quiere provocar en cada uno de nosotros. Esa es la literatura sapiencial, una literatura que es didáctica, entretenida, está en nuestras Biblias. Hay que tomar estos consejos y, como dice ahí, para tener muy en cuenta. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Quieres tú acercarte al Señor y dejar que el Señor renueve tu corazón para poder ser una nueva persona? Solo Él te puede reconstruir. Solo Él tiene la capacidad de rearmarte, así como lo hizo con cada uno de los hombres a quien Él llamó en su minuto. Reconstruyó a un Pedro que tenía ese carácter y que le costó hasta el final. Reconstruyó a un Jacobo y a un Juan que querían los lugares de privilegio a la derecha y a la izquierda. ¿Ya? Calmó los ánimos de un Simón que era un revolucionario que estaba en contra del Imperio Romano. Transformó el corazón de un Mateo que era un cobrador de impuestos y que le gustaba lucrar con las ganancias, con el dinero de otros. Él es el único que puede transformar una vida y hacer de cada uno un hombre y una mujer sabia. ¿Dónde? En Jesucristo. Jesucristo fue quien habló, y cuando Él hablaba, todos se maravillaban de la doctrina y la sabiduría que tenía Él, y es más, de la autoridad, porque hablaba con una autoridad que no era comparable con el resto de los maestros en la tierra de Israel en aquellos años. Así que si tú estás escuchando este mensaje, quiero invitarte, entrégale tu vida a Jesucristo. Él te puede reconstruir, Él te puede rearmar y hacer una nueva persona. Y tú que eres creyente, hermano en la fe, ven, acude a esta sabiduría, lee tu Biblia, reflexiona en ella y deja que el Espíritu Santo los transforme día a día. Quiero orar por ti. Si no conoces al Señor, acércate. También quiero escuchar tu llamada, si quieres llamar al final del mensaje o escribirme al número celular o correo electrónico. Me puedes escribir, llamar, y yo con gusto atenderé tu necesidad o si necesitas orientación. Quiero orar. Oremos al Señor y pidamos que esta palabra cobre sentido, haga eco en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Padre. Gracias por todos tus favores, tus misericordias. Y te agradecemos porque, Señor, en este mar de la vida no hemos quedado solos a nuestra suerte, sino que la brújula de tu palabra está con nosotros para llevarnos y ayudarnos a saber qué dirección tomar. Te damos las gracias por todo el contenido, por la riqueza en sabiduría, en consejo, en advertencias que estos libros nos ofrecen para todos aquellos que quieran venir. Son consejos que no pasan, son consejos que no han quedado en el pasado o son para los antiguos tiempos. Son consejos tan presentes, tan actuales, Señor, que quien los lee, quien los guarda y quien los practica hará de su vida una vida cambiada, una vida diferente. Gozará de un prestigio tal
que seguramente muchos vendrán, la escucharán y dirán: wow, tus palabras, oh, cómo hablas, me sirvieron tus consejos, me sirvieron tus palabras, porque uno no habla desde su corazón, uno habla desde el consejo de esta palabra, de estos libros, de lo que encontramos allí. Señor amado, si en estos momentos hay alguna persona que, habiendo escuchado esta palabra, tal vez siente que su vida no es lo que tú quieres que sea y está lejos de serlo, Señor, ayuda a cada cual para que hoy tome un compromiso y se acerque a Jesucristo. Él fue quien murió y resucitó y dio su vida para hacernos nuevas criaturas y, Señor, ponernos en comunión con el Padre. Si hay alguna persona, te ruego que donde tú estás, ores al Padre, ores al Señor, abras tu corazón, le entregues tu vida a Él. Si hay alguien que en estos momentos está buscando tu rostro con mucha necesidad, ven, Señor, a ese lugar, llénale con tu espíritu, renueva su vida, levántalo, reconstrúyelo, reármale, Señor, para que sea una nueva persona a partir de hoy. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra. Y, Señor, espero y ruego que esta exposición, que esta presentación anime a toda la hermandad de la iglesia, de tal manera que hagamos de estos libros una lectura necesaria, una meditación necesaria para nuestra vida cada día. Gracias, Señor. En todo esto, a ti y a tu nombre doy la gloria ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén.